Pero lo que es importante retener es que el RIF nunca ha reconocido ese ascendiente espiritual del que se viste el sultán de Marruecos. إسبانيا بحكم التاريخ والقرب من الريف المحتل لا يمكن أن تكون مجرد متفرج، بل يمكن أن تكون جزءاً من الحل. Pues buenos días a todos y muchísimas gracias por haberme invitado a este importantísimo evento que tiene lugar en la capital de España, organizado por el Partido Nacionalista del RIF. نهار قاضي مدريد نجي القاعة مهمة تصل وسط مدريد نجي ندوة دولية الموضوع الناس 100 سنة القضية الريفية تاريخ الناس وتجيبوا عبثي أمشى الناس وتجيبوا عبثي 100 سنة في 1926 سقوط الجمهورية الريفية de mayo 27 mayo histórico con fronteras reconocidas en la práctica por las potencias coloniales presentes en la región. Tercero, un gobierno efectivo. La República del Rif tenía instituciones, gobierno, fuerzas armadas, finanzas. ونصدق اسبانيا لان اسبانيا غتجي مسؤوليه تاريخيه ديال الموضوع لان انت تطبق الحمايه خريف. Como después se puede decir que el Rif, en mi opinión, era un territorio perfectamente diferenciado de, digamos, el sultanato de Fez. Es decir, nunca el sultán de Fez o el sultán de Marrakech había, digamos, sido reconocido como Amir al-Muminin, es decir, como descendiente del profeta Mahoma. Pero lo que es importante retener es que el Rif nunca ha reconocido ese ascendiente espiritual del que se viste el sultán de Marruecos. Es decir, el sultán de Marruecos es rey y también Amir al-Muminin, según él, cosa que para los rifeños nunca ha sido, digamos, de recibo. Por lo tanto, sí que se genera dentro de Marruecos una división existencial y espiritual de lo que va a dar esa división política. De todas formas, cuando en el año 56 las potencias colonizadoras deciden llamar a Mohamed V, que está en Madagascar, para que vuelva a Marruecos y entonces conceder la independencia a Marruecos, primero de la zona dominada por los franceses y a los pocos meses por la zona dominada por los españoles, digamos, las potencias europeas lo que intentan no es generar dos países diferenciados, sino intentan darle al sultán de Marruecos una soberanía sobre todo el territorio que de hecho nunca ha tenido. Entonces, bueno, pues realmente esta situación, después veremos con el paso de los años que es un argumento que imposibilita la idea del actual sultán de Marruecos de conceder una autonomía al Sáhara para apropiarse del territorio. Es decir, la autonomía va en contra de la naturaleza del sultanato. Es decir, un sultán no puede delegar el poder que ha recibido porque eso automáticamente le constituye una pérdida de baraka, por lo tanto una pérdida de legitimidad y por lo tanto una debilidad que no es asumible. إجن حاجت ثوارت ثم زوارو تنتقيت نوشا ميكرو نوشا ربوق إسبانيا زيسن أساتذة جامعيين زيسن صحفيين زيسن عسكريين سيورن ممش توارن عرف زي وغنبوب ومزروي زي وغنبوب
جوريديك زو غنبوب نينا ناسا تيوشا من زما اتق اسبانيا من غايق ويذوذ النس باش هذه سعان ايذوذ عارفي. Creo que es muy importante que tengáis visibilidad en nuestra nación porque realmente la situación del Rif es desgraciadamente muy desconocida a pesar de los vínculos estrechísimos que tuvimos durante bastantes décadas. Aquí se habla mucho, yo creo en exceso, de desgracias y situaciones lamentables de otros pueblos, pero quizá el del pueblo del Rif y del pueblo del Sáhara, vincularse a España, pues no se habla, lo cual es una contradicción en sí y por lo tanto hace falta hacer un esfuerzo pedagógico y mediático y por lo tanto pues os felicito por esta iniciativa y os animo a seguir persistiendo en ese mensaje que yo creo que con esfuerzo, dedicación e inteligencia acabará calando en el subconsciente de lo explotar. Por lo tanto, es muy importante, yo creo, resaltar esas amistades entre el pueblo español y el pueblo rifeño, porque yo creo que estamos, desde la geopolítica de la multipolaridad actual, estamos llamados a entendernos y a ser aliados, yo creo, bastante intensos, porque realmente hemos tenido una experiencia compartida y a pesar de los desencuentros y las dificultades que hemos tenido en el pasado, yo creo que eso es un campo en el que hay que trabajar intensamente. مونن خيش متمسراشت باللي يعرف يتعانى باللي يعرف يوضر وقت إذا غيسي تصغى الناس ومرة عاتب اسبانيا يجينيش الغلط التاريخي نهاوم يتقرر تسعدو يعرف يجي نتمواث وتجيبوا الناس ومن قا نشين المغرب. والشعب عارف نهار يوزدي قارس نلقى شي 70 سنه شي سادو الاحتلال المغربي نهار المشكل نعرف يقيم شي مشكل داخلي مغربي يدوري المشكل الريفي ومشكل اوروبي لان هذه الشعب عارف يلقى اوروبا اذا اوروبا خصها تحمل المسؤوليه الناس. La causa rifeña es mucho más legítima, yo creemos, porque ya tenemos nuestro Estado, ya tenemos nuestra historia, memoria. Y el tiempo ha venido para España a reconocer sus errores y a establecer relaciones dignas de su historia, de su grandeza. Nosotros, el pueblo rifeño, aprendimos mucho de la historia. Lo que ha pasado 100 años después no es una prisión para nosotros, es una lección. Hemos aprendido mucho de nuestros errores, en primero. Y queremos que el mundo, Europa, nos ayude porque 5 millones de rifeños son europeos.